Muy buenas, fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar acerca del segundo capítulo del documental de Hulk Hogan, que resaltan la Hulkamania, un fenómeno que expandió el wrestling a nivel mundial, desde su primer campeonato máximo hasta sus 7 main events en WrestleMania, logro tras logro. En 1983, Hogan le propone matrimonio a su esposa y se terminan casando en Las Vegas. Están mejor que nunca, son felices en pareja, pero no tienen tiempo para la luna de miel, ya que al de poco Hogan debía viajar a Nueva York. ¿Para qué? Para luchar en el Madison Square Garden ante el Iron Sheik. El 23 de enero de 1984, estos dos titanes colisionaron y aprovecharon una situación de la vida real para llevarlo a la storyline. En aquel entonces había una fuerte tensión entre Estados Unidos e Irán debido a la revolución islámica de 1979. Mucha gente en Estados Unidos salió a protestar por los rehenes que aún tenía el régimen iraní y el Iron Sheik era simpatizante. Además era el campeón máximo de la World Wrestling Federation y su manager era el Ayatollah Freddie Blassie. Por tanto, Hulk Hogan llegó como el héroe americano, ondeando la bandera de su país, con Eye of the Tiger de fondo. El público estaba eufórico y lo atacó antes de que su rival siquiera se quitase la indumentaria. Como bien lo dice él, le dio una paliza, ya que a pesar de ser encerrado en el Camel Clutch, se libró de la sumisión y tras aplicar el leg drop, se llevó la victoria ganando el campeonato máximo de la WWF, comenzando con su histórico reinado de 1474 días, el tercero más longevo en la historia de WWE, justo por detrás de Bruno Sammartino y Bob Backlund. Hogan dice que esa fue la primera vez en la que su padre se sintió orgulloso de él. Dice que a su familia le hubiera encantado que Hogan se graduase de la universidad y tuviera un trabajo normal, que nunca les gustó la idea de que fuera luchador profesional, pero cuando le vieron esa noche ganando el campeonato máximo como buen héroe americano patriota, se sintieron súper orgullosos, así que los llevó a cenar y les desearon lo mejor. A raíz de ahí, Hulk Hogan forjó una gran amistad con el entrevistador Gene Okerlund. Llegaron a grabar varios sketches donde entrenaban y motivaban a los jóvenes a tener una vida sana. El siguiente año WWE lo apostó todo por WrestleMania, un evento que cambiaría el panorama. Vince McMahon puso toda la carne en el asador, tomó préstamos para financiar WrestleMania y dicho evento definía el éxito o el fracaso de la promoción. Para asegurar un buen retorno, ¿qué es lo que hicieron? Ir a los medios de comunicación para que WrestleMania obtuviera la debida atención mediática. También recurrieron a celebridades como Mr. T, que participaba en el combate estelar, pero antes de que se diera WrestleMania hubo un percance en un programa de televisión, ya que a Hogan lo invitaron al programa Hot Properties de Richard Belzer, quien no paró de burlarse del wrestling, menospreciando a los luchadores, cuestionándose a cada rato la legitimidad del deporte espectáculo, así que Hogan le dio su merecido, ya que lo encerró en la guillotina, lo dejó inconsciente y cuando el presentador cayó al suelo se dio directo de cabeza, así que comenzó a sangrar. Tiempo después apareció en un programa demandando a Hogan por $500,000 y se había metido en un problemón. Esto me recuerda al caso de David Schultz, cuando un periodista le dice: la lucha libre es falsa, y toma bofetada que le pegan toda la cara y otra de regalo. En los 80 no se andaban con rodeos. Quien le faltase el respeto al wrestling tenía su merecido. Entonces Hogan sentía mucha presión, no solamente por esta demanda, sino por todo lo que Vince había puesto en WrestleMania, ya que puso todos sus recursos en el evento y si fracasaba todo se iba a la mierda. Entonces, el 31 de marzo de 1985 se realizó la primera edición de WrestleMania. Por cierto, un fanático es entrevistado y dice que ha conseguido entradas de primera fila por $100. Ajustados a la inflación de hoy en día son aproximadamente $310. Compáralos con los precios que tienes hoy en día
para una primera fila de WrestleMania. Es abismal. El evento fue todo un éxito. Aparecieron Liberace, Cyndi Lauper, Mr. T, Muhammad Ali. Fue entretenimiento deportivo en estado puro. Muchísima gente en Estados Unidos vio el show bajo el circuito cerrado. Y así es como de la noche a la mañana Hulk Hogan se convirtió en un fenómeno mundial. La cara del wrestling. La Hulkamania estaba en lo alto y cada vez que se presentaba a un evento de wrestling conseguía un sold out. Daba igual en qué parte de Estados Unidos luchase, Hulk Hogan aseguraba la venta de boletos. Aparecía en periódicos, medios de comunicación, programas de televisión. Hogan estaba en todos lados. En WrestleMania 2 luchó ante King Kong Bundy en una Steel Cage y logró derrotarlo. Y el resto del roster siempre deseaba que Hogan formase parte de la cartelera, ya que si así era, obtenían un mayor pago. Hogan siempre aseguraba un sold out, así que en aquel entonces los luchadores solían agradecerlo por haber vendido todos los asientos. En aquel entonces la vida era buena, llena de felicidad y alegría, ya que se lo pasaban genial, de fiesta, se metían cocaína. Jake Roberts dice, íbamos a 150 kilómetros por hora y todo lo que se te ocurra lo hacíamos, todo estaba a nuestro alcance y teníamos de todo, estimulantes, calmantes, sea lo que sea. Era un descontrol total, pero un incidente terminó afectando a Hogan a nivel personal, ya que en 1986 tenía un show en California y de repente se encontró con su hermano Alan, a quien no veía en muchos años. Hogan dice que su hermano Alan solía salir con unos moteros en Florida cuando era adolescente, pero que se metió en muchos líos y tuvo que mudarse a la otra parte del país hasta California. Entonces su hermano estaba desesperado, tenía un problema con las drogas, además que bebía mucho, y le pidió dinero para pagar el alquiler. Hogan le pidió que le acompañase a su combate y que estuviera junto a él, pero su hermano dijo que no podía. Ya de unos días, Hogan recibió la noticia de que su hermano había fallecido por una sobredosis de droga. Él dice que ya no quiere seguir hablando más, a pesar de que le siguen haciendo preguntas el entrevistador, y bueno, se nota que eso le dolió mucho. Es verdad que no había visto a su hermano en muchos años, pero seguía siendo su hermano, le tenía cariño. Le dejó dinero con buena fe para que pagase el alquiler, pero su hermano lo utilizó para otras cosas y le terminó dando una sobredosis. Al darse cuenta de su influencia, ¿qué es lo que hizo? Acercarse mucho más al público infantil, ya que se asoció con Make-A-Wish y se convirtió en un héroe para todos los niños. Firmaba autógrafos y hacía sus sueños realidad, ya que algunos niños tenían un cáncer o alguna enfermedad grave y Hogan aparecía para animarlos. Es una faceta de la que hoy en día, desgraciadamente, apenas se recuerda de Hulk Hogan, pero este hombre hizo más de 200 Make-A-Wish. Cuando estaba en la Hulkamania se acercó mucho a los niños. Sí que también, por supuesto, puede sacar toda la mierda que tenía detrás, pero también Hogan tiene sus brillos, tiene sus buenos momentos, tiene sus momentos de mostrar corazón, de ser bondadoso, y este me parece el mejor ejemplo de todos. El punto de inflexión es WrestleMania 3, ya que André el Gigante había dado un giro totalmente inesperado. Pasó de ser un face a asociarse con Bobby Heenan para convertirse en heel. Retó a Hogan a una lucha por el campeonato máximo en el magno evento, y el hype estaba por las nubes, ya que crearon una narrativa acerca de la lucha. Es decir, que André había estado invicto por 15 años, que nunca nadie logró levantarlo, que pesaba 700 libras, bueno, muchas historias urbanas acerca de esta lucha, pero lo que no cabe duda es que elevó la industria a otro nivel. El 29 de marzo de 1987, desde el Pontiac Silverdome de Michigan, un objeto inamovible se enfrentó a la fuerza irresistible. Hogan intentó la Body Slam desde el inicio, pero no fue posible. André lo encerró por unos 3 minutos en el abrazo del oso, y ahí vino el momento más épico de toda la lucha. Hogan se alardea de lo ocurrido, ya que dice: cuando se habla de quién es el mejor que ha habido o que habrá, o el mejor en el mundo, reto a cualquiera en esta industria a hacer un movimiento mejor que el mío, que al estar grabado en el tiempo será parte de la historia. Haz la patada que quieras, el suplex que quieras, el salto que quieras desde las cuerdas. Lo que hice yo será eterno. Y por supuesto es la legendaria Body Slam a André, seguido de la Leg Drop, para así
llevarse la victoria reteniendo su campeonato máximo. Ese fue el pick de su carrera. Yo diría que es el momento más recordado que tiene en sus 40 años de lucha. Como también yo diría que es el clip más famoso que ha tenido el wrestling profesional. Por supuesto, fue icónico. Sí, es verdad que el combate está mitificado, ya que se crearon mentiras alrededor de la misma para hacerlo mucho más épico. Años después se desmintieron muchos de los mitos que se crearon, pero no cabe duda que esto ayudó a elevar al wrestling, como también la carrera de Hulk Hogan, ya que a partir de ahí André el Gigante no estaría tan activo y tendría sus últimos años en el wrestling. Jimmy Hart dice: Hulk Hogan era como John Lennon y Paul McCartney en su mejor momento. La gente salía de la nada, a esos combates venía gente importante para hablar con él. Uno de ellos era Donald Trump, que era un Hulkamaniac. Y Donald Trump, sí, aparece en el documental. Nada más sentarse, dice: tengo una reunión importante sobre Rusia ahora mismo, pero oye, hablemos de Hulk Hogan. La edición número 4 y 5 de WrestleMania se hizo en el Trump Plaza, ya que Donald le cedió su recinto a Vince para que hiciera su show. Trump dice que ha visto luchar a Hogan muchas veces y que era muy buen actor, todo un showman. Él tenía una buena relación con Hogan y disfrutó de la lucha que tuvo ante Randy Savage en WrestleMania 5. Textualmente dice: Hogan tenía una gran marca, tuvo mucho éxito, fue el más grande en el mundo de la lucha libre. La imagen de Hulk Hogan estaba muy cotizada y no solamente lo utilizaban para vender boletos, sino también para el marketing, ya que logran vender mercancía como Funko Pops, camisetas, sudaderas, gorras, etc. Además, las mujeres se volvían locas, les parecía muy sexy el luchador, pero tanto trabajo ya le estaba consumiendo, porque a cada rato tenía que grabar un comercial, una promo, luchar un combate, aparecer en programas de televisión y estar prácticamente todo el día chambeando. Su mujer quería que se acercara más a la familia, por ello quiso tener más estabilidad como pareja y terminó embarazada. Su primera hija fue Brooke y el que le siguió fue Nick. Hogan disfrutó de su tiempo en familia, tanto con su hija como también con su hijo, al igual que con su esposa, que por ahí tienen unos vídeos caseros un poco subidos de tono, y ahí hacen flashbacks con las imágenes de Hogan y su hijo de pequeño a las de hoy en día, donde se les ve entrenando en el gimnasio. Oye, esa energía de padre e hijo levantando pesas llenos de testosterona es algo único. Natalia recuerda que conoció a Hogan en su fiesta de cumpleaños en un yate cuando tenía apenas 9 años, ya que gracias a su padre, Jim Neidhart, desde pequeñita se adentró en el mundo del wrestling. Hogan disfrutaba mucho de su familia y no podía seguir con el mismo ritmo de trabajo. Por tanto, le propuso a Vince reducir su agenda, pero no era posible, ya que tenía que buquearlo en diferentes ciudades de Estados Unidos y Hogan siempre aseguraba el sold out. Por ello, ¿cuál era la solución? Crear una nueva estrella, y ahí apareció el Ultimate Warrior, un hombre que desprendía pura energía, que además tenía un gran físico y cautivaba al público. Pero el problema, ¿cuál era? Que no estaba preparado para ser la cara de la compañía. Hogan dice que el push del Ultimate Warrior fue una de las peores ideas en la historia del wrestling. Jake Roberts lo describe como The Ultimate Shit, o sea, la última mierda, que Vince no sabía lo que estaba haciendo, ya que el Ultimate Warrior no se asemejaba en lo absoluto a Hogan, ni en la habilidad en las promos, ni tampoco en entender al público, improvisar en el ring. Además que solía echar un sprint y ya estaba cansado porque apenas tenía cardio. Pese a ello, Vince lo quiso intentar, ya que Hogan quería apartarse de la industria para dedicarse a su familia. Por tanto, en WrestleMania 6, los dos faces más grandes de la época batallaron por el campeonato intercontinental y el campeonato máximo, en el que el ganador se lo llevaba todo. Hogan recuerda que a los 3 minutos de empezar el combate, Warrior ya estaba cansado y quería terminar el combate, pero Hogan le dijo: no, aún no terminamos, así no se hacen las cosas. Si vas a derrotarme, tienes que ganártelo y mínimo luchar por 20 minutos. Entonces, bueno, ahí estuvieron abrazándose y forcejeando durante una eternidad, hasta que al fin el Ultimate Warrior le hizo el Military Press, seguido del planchazo para así ganar la lucha. Hulk Hogan le pasaba
la antorcha al Ultimate Warrior, tenía tiempo para dedicarse a su familia, pero Vince McMahon se dio cuenta de que había cometido un gravísimo error, ya que Warrior no tenía lo suficiente para ser la cara de la compañía. Lo único que tenía era un gran físico y el sprint que tanta energía desprendía, pero en cuanto al resto, todos en el documental dicen que era pésimo. Por tanto, el siguiente año cortaron de raíz su push, ya que el Sargento Slaughter lo destronó y se enfrentó a Hogan en el evento central de WrestleMania. La historia se volvió a repetir, ya que el Hulkster, como patriota estadounidense, se enfrentaba al villano extranjero simpatizante de un régimen adversario de Estados Unidos, que en aquel entonces era Irak. Hogan lo destronó y volvía a estar en la cima, ya que se dieron cuenta de que nadie lo podía sustituir. Ya por último, Hogan remata diciendo: mi carrera fue mucho más larga de lo que Vince esperaba. La llevé al máximo y la alargué todo lo que pude. La mayoría de carreras no generan tanto interés durante tanto tiempo como el mío. Y quiero que entendáis que la Hulkamania nunca morirá. Es algo que pasará a la historia como una era. Aún se habla de los locos años 20, como también de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Salvaje Oeste, y así se hablará de la Hulkamania porque es parte de nuestra sociedad. Así es como termina el segundo capítulo del documental. Creo que no dijo nada que no supiéramos, o sea, su victoria ante el Iron Sheik, el primer WrestleMania, el cara a cara con André el Gigante, la derrota ante el Ultimate Warrior y después la vuelta a la cima tras ganarle al Sargento Slaughter. Bueno, el único dato que yo aprendí fue el de su hermano, que no sabía que había fallecido justo cuando Hogan estaba en su peak y que además fue por una sobredosis de droga. En el tercer capítulo hablan de sus últimos años en la WWF, su llegada a la WCW y el mayor turn heel de la historia, que es cuando cambió a Hollywood Hogan y abrazó el lado oscuro. Así que bueno, gente, hasta aquí este vídeo. Si os gustó, no olvidéis dejar un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo, ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling, con un puto F5 Arabia me pone crazy. ¿Quieres una review? Te hago un detrás del kayfabe, también manejo tops. La historia del under